Santiago García, un joven millonario, sufre un accidente camino a su boda con Camila Rodríguez, lo que lo deja en coma. Santiago García, un joven empresario que había logrado amasar una fortuna considerable gracias a su inteligencia y tenacidad en el mundo de los negocios, conducía su lujoso auto deportivo por las calles de la ciudad. Era una mañana brillante, y el cielo azul parecía prometer un día perfecto. Santiago, vestido con un traje de novio impecable, se dirigía a lo que sería el evento más importante de su vida, su boda con Camila Rodríguez. Ella, una mujer de alta sociedad, provenía de una familia acomodada y su relación había sido vista como el match perfecto por sus círculos sociales. Mientras las avenidas se abrían ante él, su mente estaba enfocada en lo que estaba por venir. Camila lo esperaba en la iglesia, rodeada de familiares y amigos, mientras todo el glamour y la opulencia del evento estaban listos para ser desplegados. Los arreglos florales, los invitados vestidos con sus mejores galas y los medios de comunicación listos para cubrir lo que sería la boda del año. Sin embargo, a pesar de todo este esplendor, Santiago no podía evitar sentir una cierta presión en su pecho. Aunque había organizado esta boda con entusiasmo, en las últimas semanas, una sensación incómoda había empezado a germinar en su interior. Camila, aunque hermosa y distinguida, parecía más preocupada por la perfección del evento que por el futuro que ambos iban a construir. La idea de una vida juntos no era lo que llenaba las conversaciones entre ambos, sino los detalles superficiales. El vestido, la recepción, la luna de miel en Europa, los lugares exclusivos que visitarían y las personas que los admirarían por su estatus. Santiago había notado este patrón, pero se había convencido a sí mismo de que todo eso era normal, que el estrés de la boda pronto pasaría y que, una vez casados, podrían encontrar un equilibrio más real y genuino. Pero, en el fondo, sabía que algo faltaba. Esa mañana, mientras conducía hacia la iglesia, esas dudas comenzaron a filtrarse de nuevo en su mente. Intentó sacudirlas, centrarse en la felicidad que debía sentir en un día tan importante, pero no pudo evitar que un pensamiento persistente lo acechara. ¿Estaba realmente preparado para dar este paso con Camila? De repente, el sonido de su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Miró la pantalla de su celular y vio el nombre de Camila. ¿Por qué me llamará ahora?, pensó. Era inusual que ella lo llamara justo antes de la boda, cuando todo debía estar bajo control. Sin embargo, contestó. «¿Dónde estás? Todos te están esperando», dijo ella, con un tono de impaciencia que no podía disimular. Santiago intentó disculparse, explicándole que estaba atrapado en el tráfico, aunque en realidad iba retrasado porque se había perdido en sus pensamientos. El tono de Camila era cada vez más urgente y demandante. «No me hagas quedar mal, Santiago. Esta boda tiene que ser perfecta». Santiago asintió, aunque ella no lo podía ver, y trató de tranquilizarla. «Ya casi llego», dijo, pero mientras hablaba, cometió un error fatal. Su atención se desvió de la carretera y sus ojos se concentraron en el celular. Fue solo por un segundo, pero en la velocidad en la que conducía, ese segundo fue suficiente. Un camión apareció repentinamente en la intersección, cruzando su camino. Santiago, con el corazón en la garganta, maniobró desesperadamente para evitar el choque, pero no fue suficiente. El auto derrapó perdiendo el control, y en cuestión de segundos, todo se volvió negro. Cuando las ambulancias llegaron al lugar, encontraron el auto destrozado y a Santiago inconsciente, atrapado entre los restos del vehículo. Los paramédicos actuaron con rapidez, estabilizando sus signos vitales y llevándolo de urgencia al hospital. Su vida pendía de un hilo, y mientras lo trasladaban en una camilla a la sala de emergencias, los médicos sabían que el daño que había sufrido era severo. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, y aunque no había lesiones visibles en su cuerpo, su estado de coma era una realidad que nadie podía negar. En la iglesia, la impaciencia de Camila se transformó en furia cuando uno de los invitados le dijo que Santiago no había llegado aún. Pero esa furia pronto se convirtió en horror cuando recibió una llamada del hospital. Su prometido había tenido un accidente y estaba en coma. Camila se muestra más preocupada por la suspensión de la boda que por la salud de Santiago, mientras que sus visitas al hospital son frías y distantes. La noticia del accidente de Santiago se propagó rápidamente entre los invitados de la boda, dejando a todos en shock.
La iglesia, decorada con flores blancas y luces brillantes, se sumió en un silencio sombrío cuando Camila, pálida y con las manos temblorosas, recibió la llamada del hospital. El médico al otro lado de la línea le explicó la situación. Santiago estaba en coma y su estado era crítico. Aunque no corría peligro inmediato de muerte, su recuperación era incierta. Lo único que quedaba claro era que la boda no se llevaría a cabo ese día. Los murmullos comenzaron a llenar la iglesia mientras los invitados, elegantemente vestidos, trataban de asimilar lo que estaba ocurriendo. Algunos intentaron consolar a Camila, pero ella parecía en otro mundo. Su mente no estaba completamente enfocada en la gravedad del accidente de su prometido, sino en lo que este suceso significaba para su imagen, su boda y todo el esfuerzo que había invertido en el evento. La suntuosa ceremonia que había planificado con tanto detalle se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Camila, en lugar de correr inmediatamente al hospital para estar al lado de Santiago, decidió regresar primero a su casa. «No puedo presentarme en un hospital con mi vestido de novia», se dijo a sí misma mientras se dirigía a su mansión. Una vez allí, cambió su lujoso vestido por un conjunto más cómodo y práctico. Pero incluso mientras lo hacía, sus pensamientos estaban fijos en la humillación que sentía por la cancelación de la boda y no en la salud de su prometido. Cuando finalmente llegó al hospital, fue recibida por los médicos con seriedad y preocupación. Le explicaron que Santiago había sufrido un traumatismo cerebral grave. Aunque no tenía heridas físicas visibles, la conmoción cerebral lo había sumido en un coma profundo. No sabían cuándo, o incluso si, él despertaría. Camila escuchaba, pero sus respuestas eran automáticas, como si no estuviera completamente conectada con la realidad. Entonces, ¿qué significa esto para la boda? Swing lo primero que salió de su boca tras escuchar el diagnóstico de los médicos. Uno de los médicos la miró con sorpresa y desconcierto, sin poder creer que esa fuera su principal preocupación. Señorita Rodríguez, lo más importante ahora es la salud del señor García. Su recuperación llevará tiempo y no podemos predecir cómo evolucionará, respondió el médico con un tono profesional pero visiblemente incómodo. Camila asintió, pero en su mente el foco seguía siendo otro. La noticia de la boda cancelada había llegado ya a las revistas y redes sociales y pronto todos estarían hablando de ello. La boda del año, el evento social que todos esperaban, había sido abruptamente interrumpido. El escándalo sería enorme, y Camila no soportaba la idea de ser el centro de una burla pública. Para ella, la boda no era solo una unión con Santiago, era un símbolo de su estatus social, de la perfección con la que se proyectaba ante los demás. Los días pasaron, y mientras Santiago seguía en coma, Camila comenzó a visitarlo cada vez menos. Al principio, llegaba al hospital con sus ropas elegantes, caminando con paso firme por los pasillos y asegurándose de que todos notaran su presencia. Pero pronto esas visitas se volvieron cortas y frías. Se sentaba junto a la cama de Santiago por unos minutos, sin realmente interactuar con él, y luego se marchaba, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Al ver a Santiago en ese estado, incapaz de moverse o hablar, Camila se sentía cada vez más frustrada. No por su condición física, sino porque él ya no representaba la figura fuerte y poderosa que ella había admirado. En su mente, Santiago había sido siempre el hombre exitoso, el empresario influyente que la llevaría a compartir una vida de lujo y reconocimiento. Ahora, verlo allí, inmóvil y vulnerable, no encajaba en la imagen que ella había construido para sí misma. Poco a poco, las visitas de Camila se hicieron más esporádicas. Se sentía incómoda en el hospital, un lugar que consideraba lúgubre y deprimente. Además, cada vez que estaba allí, no podía evitar pensar en todos los planes que habían quedado en suspenso, la lujosa luna de miel en Europa, las fiestas y celebraciones que seguirían a la boda, los elogios de sus amigos y conocidos. Todo eso parecía haberse esfumado en un instante, y lo resentía profundamente. Mientras tanto, Santiago seguía en coma, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Sus familiares cercanos habían fallecido en un accidente aéreo años antes, por lo que no tenía a nadie más que a Camila para estar a su lado. Sin embargo, ella ya no era la compañera amorosa que él habría necesitado en ese momento. En lugar de apoyarlo con dedicación y esperanza, Camila se alejaba más y más, absorta en su propio mundo de superficialidades y apariencias.
El vacío emocional entre ellos crecía cada día, y aunque Santiago no podía darse cuenta en su estado inconsciente, algo en el ambiente del hospital comenzaba a cambiar. La ausencia emocional de Camila estaba creando un espacio para que otra persona, inesperada y humilde, llenara ese vacío con una devoción silenciosa y un amor genuino. Elena, una joven inmigrante que trabaja como limpiadora en el hospital, cuida a Santiago con dedicación, hablándole con ternura y esperanza mientras está en coma. El hospital, con sus paredes blancas y su atmósfera aséptica, era un lugar que Elena conocía bien. Como inmigrante recién llegada, había tomado el primer empleo que pudo conseguir: limpiadora en el hospital de la ciudad. No era el trabajo que soñaba, pero Elena siempre había sido una persona optimista y sabía que, si trabajaba duro, eventualmente encontraría mejores oportunidades. Tenía una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de sueños. Desde el primer día que vio a Santiago siendo trasladado de urgencia a la sala de emergencias, algo en él había captado su atención. Lo vio pasar mientras ella limpiaba los pasillos, inconsciente y vulnerable. Era solo uno de los muchos pacientes que veía diariamente, pero había algo en su apariencia, en su rostro, que la conmovió profundamente. Aunque no podía explicarlo, sintió una conexión inexplicable con ese hombre. Días después, mientras realizaba su rutina de limpieza en las habitaciones, se encontró frente a la puerta donde estaba ingresado Santiago. Al mirar el nombre en la ficha médica, lo reconoció de inmediato. Era el joven millonario que había estado en todos los periódicos por su boda cancelada. Santiago García, el hombre cuyo accidente había sido tema de conversación en todo el país. Mientras entraba a limpiar la habitación, el silencio era abrumador. La luz suave del atardecer entraba por la ventana, y la figura de Santiago, quieta y frágil, parecía más humana de lo que ella había imaginado al ver las fotos de los medios. Elena no tenía ninguna obligación de quedarse más tiempo del necesario en la habitación de Santiago, pero algo la hizo detenerse. Dejó el carrito de limpieza a un lado y con cuidado se sentó en una silla cerca de la cama. Observó su rostro pálido y sin pensarlo mucho tomó su mano. Sentir el contacto cálido de su piel la hizo estremecerse. ¿Qué estoy haciendo?, Zrenia preguntó a sí misma, pero no soltó su mano. El tiempo pareció detenerse. Santiago estaba allí, inconsciente, atrapado en su propia oscuridad, mientras Elena, conmovida por su situación, sintió una necesidad de hablarle, de decirle algo, aunque él no pudiera escucharla. «No sé si puedes oírme», susurró con voz suave, «pero si puedes, quiero que sepas que no estás solo. Hay personas que te están esperando. Y yo creo que te despertarás». A partir de ese día, cada vez que Elena tenía un momento libre, pasaba por la habitación de Santiago. Al principio, simplemente le hablaba, contándole historias sobre su vida, su llegada a la ciudad y los sueños que tenía. Le hablaba de su infancia en un pequeño pueblo, de las noches en las que miraba las estrellas desde su ventana, soñando con un futuro mejor. Poco a poco, esos monólogos se convirtieron en su rutina secreta. Siempre lo hacía cuando nadie más estaba presente, consciente de que, si alguien la veía, podría meterse en problemas por estar demasiado tiempo en una habitación que no requería atención constante. A medida que las semanas pasaban, las visitas de Camila se hicieron más y más esporádicas, lo que permitió que Elena pasara más tiempo con Santiago. Mientras la prometida del joven millonario parecía perder el interés, la joven limpiadora, con una vida muy distinta a la de Santiago, se comprometía más emocionalmente. Había algo en la fragilidad de Santiago que tocaba las fibras más sensibles del corazón de Elena. Su devoción silenciosa y genuina contrastaba con la fría indiferencia de Camila. Elena también notó que su afecto por Santiago iba más allá de la simple compasión. En su corazón, comenzó a florecer un amor silencioso, uno que nunca había anticipado. Sabía que era imposible, que provenían de mundos completamente distintos, pero ese amor no se trataba de la posición social o el dinero. Se trataba de su conexión con él, de la forma en que, a través de su dolor y su lucha, sentía que podía llegar a su alma. A veces, mientras le hablaba, le acariciaba el cabello o le masajeaba suavemente las manos y los pies, con la esperanza de que esos pequeños gestos lo hicieran sentir cuidado, incluso en la oscuridad de su coma. En esos momentos Elena le susurraba: «Sé que puedes hacerlo, Santiago. Eres fuerte. El amor verdadero lo puede todo. Y aunque no lo creas, hay alguien aquí que te ama y te está esperando».
Estas palabras, llenas de ternura y dedicación, fueron su forma de darle ánimo, convencida de que, de alguna manera, Santiago podía escucharla y que su lucha por volver a la vida no era en vano. Al despertar, Santiago recuerda las palabras de Elena que lo ayudaron a luchar por su vida mientras se siente desconectado de Camila. Pasaron semanas en las que el estado de Santiago permanecía sin cambios visibles. Elena continuaba visitándolo en secreto, dejando flores frescas y dedicándole palabras de aliento, siempre con la esperanza de que un día sus esfuerzos darían frutos. Cada vez que estaba a su lado, le hablaba con dulzura, como si fuera un viejo amigo, compartiendo pensamientos íntimos y secretos que no había contado a nadie más. Santiago, a su manera, se había convertido en su confidente, aunque seguía inconsciente. Un día, mientras Elena ajustaba las sábanas y acomodaba las flores, algo diferente ocurrió. Santiago, que había permanecido inmóvil durante tanto tiempo, dio un leve espasmo en los dedos de su mano. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Elena lo notara. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, observando su rostro pálido, buscando cualquier otro signo de vida. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido, lleno de esperanza y ansiedad al mismo tiempo. Sabía que los médicos no le habían dado muchas expectativas sobre una recuperación rápida, pero en su interior siempre había creído en milagros. El siguiente signo fue más claro. Santiago movió ligeramente la cabeza y un débil sonido escapó de su garganta, como un murmullo ahogado. Elena sintió una emoción abrumadora y sin saber qué más hacer, se inclinó cerca de su oído y le susurró: «Estoy aquí, Santiago. No te rindas. Eres fuerte y vas a despertar». Mientras acariciaba suavemente su mano, sintió que él respondía a su toque. Lentamente, sus ojos, que habían estado cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a abrirse. El primer rayo de luz que penetró en sus pupilas fue cegador. Santiago parpadeó varias veces, tratando de enfocar su vista, sintiéndose desorientado y confuso. Todo a su alrededor era borroso, y un zumbido constante llenaba su cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba, pero algo era diferente. Había una presencia cálida y familiar a su lado. Sus ojos lentamente se ajustaron a la luz, y lo primero que vio fue a Elena, sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Al principio no supo quién era ella. Tenía el rostro borroso en su memoria, pero su presencia le resultaba extrañamente reconfortante, aunque su cuerpo se sentía débil y pesado. Una chispa de reconocimiento comenzó a brillar en su mente. Santiago había pasado meses sumido en la oscuridad, pero no había estado solo. En ese tiempo en coma, había escuchado una voz suave, una voz que le daba ánimo, que le hablaba de esperanza y amor. Había sido una voz constante, que lo había acompañado en los momentos más oscuros y que le había dado fuerzas para no rendirse. «Es ella», pensó, mientras trataba de formar palabras con sus labios secos y agrietados. Aunque no podía hablar claramente, en su mente todo encajaba. La voz que había escuchado en sus sueños, la que lo había mantenido aferrado a la vida, era la de la mujer que ahora estaba a su lado. Santiago intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Elena, con lágrimas en los ojos, vio cómo él la miraba fijamente, tratando de decir algo. «No hables, por favor. Estás muy débil», le dijo suavemente, pero Santiago, con todo el esfuerzo que pudo reunir, murmuró: «Eras tú. Siempre has sido tú». Elena quedó perpleja por un momento sin saber cómo responder. La emoción la sobrecogía y sus lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Sabía que Santiago había estado luchando por su vida, pero nunca imaginó que, en su estado de coma, él pudiera recordar su voz o las palabras que le había dicho. Santiago intentó sonreír, aunque su cuerpo aún no respondía del todo, y sus ojos se llenaron de gratitud. En ese momento, una conexión silenciosa pero profunda se formó entre ellos. Un vínculo que iba más allá de las palabras. Elena, sin saber qué más decir, simplemente le apretó la mano y le susurró: «Estoy aquí, y siempre estaré aquí». Para ella, ese momento era un milagro, una confirmación de que su fe y su devoción no habían sido en vano. Todo lo que había hecho durante esos meses, desde sus visitas secretas hasta las flores frescas que traía cada día, finalmente había cobrado sentido. Santiago había regresado, y de alguna manera, ella había sido parte de ese proceso. Sin embargo, el despertar de Santiago no fue sencillo.
Aunque físicamente estaba recuperándose, su mente aún estaba confusa. Al principio no podía recordar claramente lo que había sucedido antes del accidente, y su memoria de los eventos que lo llevaron al hospital era difusa. Mientras los médicos lo examinaban y verificaban su estado, Santiago luchaba por entender su situación. Recordaba vagamente a Camila, su prometida, pero había una desconexión emocional que no podía explicar. En lugar de sentir el entusiasmo de reunirse con ella, su mente seguía volviendo a las palabras de Elena, a la calidez que había experimentado durante esos meses en la oscuridad. Cuando Camila llegó al hospital, vestida de manera impecable y con su habitual porte altivo, Santiago sintió un vacío. Aunque ella lo saludó con alivio, su tono de voz seguía cargado de impaciencia y preocupación por los aspectos superficiales de su vida en común. «Por fin estás despierto, Santiago. Tenemos mucho que recuperar, empezando por la boda», le dijo con un tono firme, pero mientras ella hablaba, Santiago apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar. El brillo superficial de la relación que había tenido con Camila se desvanecía rápidamente y una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Santiago sentía que la verdadera conexión, aquella que lo había ayudado a regresar del borde del abismo, no estaba con Camila, sino con Elena. A medida que su mente se aclaraba, también lo hacía su corazón. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que había sentido. El accidente, aunque devastador, le había dado la oportunidad de ver las cosas de manera diferente. Y ahora, con Elena a su lado, Santiago comenzaba a darse cuenta de lo que realmente importaba en su vida. Camila, enfurecida, sigue presionando por la boda, ignorando los sentimientos y el despertar emocional de Santiago hacia Elena. Tras el despertar de Santiago, Camila llegó al hospital con un aire de autoridad, convencida de que ahora todo volvería a la normalidad. Desde el principio, mostró poco interés en lo que Santiago había experimentado emocionalmente durante su tiempo en coma. Para ella, lo importante era que su prometido había despertado y que la boda, que había sido cancelada de manera tan abrupta, debía retomarse cuanto antes. «Tenemos que reprogramar todo, Santiago», decía con tono firme, mientras ajustaba los detalles del velo que ya había comprado para su vestido de novia. «Las flores, la recepción, la luna de miel. No podemos perder más tiempo. Todos esperan que lo hagamos pronto». Santiago, aún en proceso de recuperación, sentía una desconexión cada vez más profunda. Lo que antes parecía tener sentido, una boda lujosa, una vida llena de opulencia, ahora lo dejaba indiferente. Cada vez que Camila hablaba de los preparativos, su mente vagaba hacia Elena, la mujer que había estado a su lado en silencio, la que le había dado consuelo en los momentos más oscuros. Camila, por otro lado, estaba cegada por su deseo de retomar el control. No veía, o no quería ver, que Santiago estaba cambiando. El joven millonario que una vez había sido ambicioso y centrado en los negocios ahora se mostraba distante, con una serenidad que a ella le resultaba desconcertante. «¿Por qué estás tan callado?», Swing preguntaba con impaciencia, tratando de arrancarle alguna reacción que le confirmara que aún compartían la misma visión de futuro. Pero Santiago no podía ocultar lo que sentía. Cuanto más Camila insistía en la boda, más claro se hacía que su conexión con ella se había debilitado irremediablemente. Había despertado a una nueva realidad, y aunque no tenía el valor de decírselo en ese momento, sabía que su corazón ya no le pertenecía. El contraste entre el amor superficial y la devoción silenciosa de Elena se volvía cada vez más evidente. Camila veía a Santiago como un símbolo de estatus y éxito, mientras que Elena lo veía como una persona, frágil y necesitada de amor verdadero. Santiago lo sentía profundamente, y cada vez que Camila hablaba de los detalles de la boda, algo dentro de él se rompía un poco más. Santiago, confundido y frustrado, se da cuenta de que su vida con Camila carece de significado, mientras los recuerdos de Elena lo llenan de paz y serenidad. Después de su despertar, la confusión de Santiago se profundizó. Lo que una vez había sido su vida perfecta y estructurada con Camila ahora parecía vacío, superficial y carente de verdadero propósito. Durante semanas intentó convencerse de que simplemente estaba desorientado por el tiempo en coma. Sin embargo, cada conversación con Camila, cada referencia a la boda y los eventos sociales solo lo distanciaba más. Santiago, que antes se había sentido cómodo con la opulencia,
el lujo y las expectativas que lo rodeaban, ahora lo veía todo con nuevos ojos. Mientras Camila hablaba de la luna de miel, los invitados importantes y las fiestas, él no podía evitar que sus pensamientos volvieran a Elena. Recordaba la tranquilidad de sus palabras, los momentos de paz que ella le había brindado sin pedir nada a cambio. Comparado con la frialdad y la superficialidad de Camila, la presencia de Elena era un faro de calma y ternura. Cada día, Santiago pasaba más tiempo solo, inmerso en sus propios pensamientos. Camila seguía presionando con los planes de boda, tratando de llenar el espacio con detalles vacíos, pero para él, ya no había emoción en esa vida. El contraste entre ambas mujeres se volvía cada vez más evidente. Elena era sencilla, genuina y compasiva. Camila, aunque hermosa y sofisticada, parecía estar más interesada en su estatus que en el bienestar de Santiago. Santiago se dio cuenta de que el accidente no solo había cambiado su vida físicamente, sino también emocionalmente. Lo que una vez pensó que le daba sentido, el éxito, la riqueza, el prestigio, ya no lo llenaba. Su relación con Camila, construida sobre apariencias y expectativas sociales, se sentía vacía. Por el contrario, los recuerdos de Elena, su voz, su cuidado silencioso, lo llenaban de serenidad, como si ella hubiera sido su ancla en medio de la tormenta. Confundido y frustrado, Santiago entendía que su vida necesitaba un cambio radical, pero aún no estaba listo para enfrentarlo. Se encontraba atrapado entre lo que siempre había sido y lo que su corazón comenzaba a desear. En el altar, cuando Santiago debe pronunciar sus votos, recuerda las palabras crueles de Camila y el apoyo silencioso de Elena. El día de la boda finalmente llegó. A pesar de sus dudas, Santiago se dejó llevar por la inercia. La mansión estaba adornada con flores exóticas y luces brillantes, todo dispuesto para el evento del año. Los invitados, todos vestidos de gala, llenaban la iglesia, ansiosos por presenciar lo que muchos consideraban el acontecimiento social más importante de la temporada. Santiago, vestido con un traje impecable, se encontraba en el altar, pero en su interior se sentía más desconectado que nunca. Frente a él, Camila caminaba con paso firme, radiante en su vestido de novia. Cada detalle había sido planeado con precisión, desde las joyas hasta las flores que adornaban el lugar. Sin embargo, mientras ella avanzaba por el pasillo, Santiago solo podía pensar en el vacío que sentía en su corazón. A medida que el sacerdote comenzaba la ceremonia y llegaba el momento de los votos, Santiago sintió que el peso de sus decisiones lo abrumaba. Las palabras que debía pronunciar se le hicieron extrañas en la boca, como si no le pertenecieran. Entonces, de repente, los recuerdos de las palabras crueles de Camila, cuando estaba en coma, comenzaron a invadir su mente. Recordó cómo había hablado del accidente como si fuera una simple molestia, cómo su mayor preocupación había sido la cancelación de la boda y no su bienestar. Santiago cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse, pero la imagen de Elena emergió con fuerza. Recordó sus susurros llenos de esperanza, el calor de su presencia y cómo, en su estado más vulnerable, ella había sido su faro de luz. El contraste entre las dos mujeres era ahora insuperable. Finalmente, cuando el sacerdote le pidió que pronunciara los votos, Santiago sintió que no podía seguir adelante. Su voz tembló, y en lugar de repetir las palabras que le pedían, levantó la vista y miró a Camila. «Lo siento, no puedo», murmuró, causando un murmullo en la iglesia. La sorpresa y el desconcierto llenaron el aire, pero en su corazón, Santiago sabía que no podía continuar con esa farsa. Había llegado el momento de ser honesto consigo mismo y tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Santiago decide no casarse con Camila, rompiendo la boda ante todos los invitados, y se va en busca de Elena al hospital. La tensión en la iglesia era palpable. Camila lo miraba con incredulidad, su rostro palideciendo mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un murmullo constante, todos sorprendidos por la escena que se estaba desarrollando ante sus ojos. Santiago, aún de pie en el altar, sentía el peso de las miradas sobre él, pero estaba decidido. Su corazón ya no podía soportar la mentira que estaba a punto de vivir. «Lo siento, Camila», repitió con voz más firme esta vez. «No puedo seguir adelante con esto. Sé que es lo correcto para ti, pero no para mí. Durante todo este tiempo he intentado reconectar con lo que pensaba que era nuestra vida juntos.
pero me he dado cuenta de que ya no puedo seguir fingiendo. Hay otra persona en mi corazón, alguien que me mostró lo que significa el verdadero amor, y no puedo ignorarlo más. Camila, furiosa, no pudo contenerse más. ¿Qué estás diciendo, Santiago? Esto es ridículo. No puedes hacerme esto delante de todos. Es nuestra boda. Todo el mundo está aquí por nosotros. Su tono altivo y lleno de rabia resonó en la iglesia, pero Santiago no vaciló. Lo sé, dijo Santiago con calma, pero no puedo seguir con esta farsa. No sería justo para ti, ni para mí. No puedo casarme contigo cuando mi corazón pertenece a otra persona. Dichas esas palabras, Santiago soltó la mano de Camila y dio un paso atrás, mirando a su alrededor por última vez. Sabía que la decisión que acababa de tomar era irreversible, y el impacto sería devastador para muchos, pero no podía traicionar lo que sentía en su interior. Camila, atónita, se quedó congelada en su lugar, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Los invitados miraban con asombro mientras Santiago se alejaba del altar, dejándola allí sola, bajo el foco de todas las miradas. Sin decir una palabra más, Santiago salió de la iglesia. La brisa fresca del exterior lo golpeó en la cara, dándole una sensación de liberación. No hubo marcha atrás en ese momento. Subió a su coche y, sin dudarlo, se dirigió hacia el hospital. Mientras conducía por las calles, su mente no dejaba de pensar en Elena. Sabía que ella era la razón por la que había recuperado su vida. Su amor silencioso y su devoción constante lo habían mantenido a flote, y ahora, más que nunca, Santiago sentía que debía estar a su lado. Al llegar al hospital, Santiago bajó rápidamente del coche y se dirigió a la recepción. «Estoy buscando a Elena, la chica que trabaja en la limpieza», dijo con urgencia. La recepcionista lo miró con sorpresa, pero no dudó en ayudarlo. «Ella suele estar en el ala este limpiando las habitaciones», respondió. Santiago corrió hacia el ala este, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese momento sería decisivo. Elena, con su modestia y sencillez, no tenía idea de lo que había sucedido en la iglesia, pero Santiago estaba listo para mostrarle lo que significaba para él. Estaba listo para confesarle que, gracias a su amor, había encontrado un nuevo propósito en su vida. Al encontrar a Elena, Santiago le confiesa su amor y le agradece por haberlo salvado durante su coma. Santiago, con el corazón latiendo con fuerza, recorrió los pasillos del hospital en busca de Elena. Su mente estaba revuelta por todas las emociones que había experimentado en las últimas horas, desde la ruptura de su compromiso con Camila hasta la certeza de que debía buscar a Elena, la persona que había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida. Las frías luces del hospital, el ruido de los monitores y el aroma estéril del lugar parecían contrastar con la calidez que sentía en su interior al pensar en ella. Finalmente la encontró. Elena estaba limpiando una de las habitaciones. Su figura modesta pero segura le era tan familiar ahora como el eco de su voz en los meses de coma. Ella no lo vio entrar al principio, concentrada en su trabajo, pero cuando levantó la mirada, se encontró de frente con Santiago, que la observaba en silencio desde la puerta. Sus ojos se encontraron, y durante un breve instante, todo el ruido y la confusión del mundo exterior desaparecieron. Elena estaba visiblemente sorprendida de verlo ahí, y el corazón se le aceleró. Había escuchado de la recuperación de Santiago, pero jamás imaginó que él vendría a buscarla. No sabía qué decir, y su mente se llenó de dudas. ¿Por qué está aquí?, Swing pensaba, pero antes de que pudiera articular palabra, Santiago dio un paso hacia ella. «Elena», swingó, su voz suave pero cargada de emoción. «He venido a agradecerte, aunque sé que no hay palabras suficientes para expresarlo». Santiago hizo una pausa, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Fuiste tú quien estuvo a mi lado todo este tiempo. Fuiste tú quien me dio la fuerza para seguir, incluso cuando no podía moverme ni hablar. Lo supe desde el momento en que desperté. Eras tú, siempre fuiste tú». Elena, sorprendida y conmovida, apenas podía contener su emoción. «Yo solo quería que estuvieras bien. No hice nada especial», murmuró, su voz temblando. Santiago sonrió con ternura. «Hiciste todo, Elena. Estabas allí cuando nadie más lo estaba. Mientras Camila se preocupaba por la boda, tú me diste algo mucho más importante: esperanza. Me hablaste, me cuidaste y me mostraste lo que es el verdadero amor». Sus palabras eran sinceras,
cada una cargada con el peso de todo lo que había vivido en su oscuridad. Elena, aún con lágrimas en los ojos, se cubrió la boca con una mano, sorprendida por la intensidad de lo que Santiago le estaba diciendo. Ella jamás había esperado que él supiera de su presencia, que entendiera el impacto que había tenido en su vida. Santiago, yo nunca pensé que llegarías a saber que estaba ahí, simplemente lo hacía porque sentía que era lo correcto, confesó, todavía abrumada. Santiago tomó su mano con suavidad, mirándola profundamente a los ojos. Lo supe todo el tiempo, aunque no lo entendiera entonces. Cada vez que me hablaste, cada vez que me tocaste, sentí algo que me decía que debía volver. Y ahora, estoy aquí, porque sé que mi vida solo tiene sentido si estás en ella. Elena, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, no podía creer lo que escuchaba. Santiago, no tienes que agradecerme. Solo quiero que seas feliz, sea cual sea tu decisión, dijo con sinceridad, aunque su corazón latía con fuerza ante la confesión de Santiago. Pero Santiago, sosteniendo su mano con firmeza, sacudió la cabeza. Elena, mi decisión es estar contigo. Quiero empezar una vida nueva, lejos de todo lo superficial y vacío que me rodeaba. Eres tú quien me hizo despertar de verdad, no solo del coma, sino de la vida que llevaba antes. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. Elena, superada por la emoción, no sabía qué decir, pero en lo más profundo de su ser, sentía una mezcla de alegría y alivio. Todo lo que había hecho, todos esos pequeños gestos de amor, habían llegado hasta él. Sin más palabras, Santiago la atrajo hacia sí y la abrazó. Fue un abrazo cálido, lleno de promesas no dichas, pero entendidas. En ese momento, ambos sabían que su conexión iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Finalmente, Santiago le propone matrimonio a Elena, sellando un compromiso lleno de amor y esperanza, dejando atrás su vida superficial con Camila. Tras ese abrazo lleno de significado, Santiago y Elena permanecieron unos momentos en silencio, disfrutando de la conexión que ambos sentían y que finalmente habían reconocido. Todo en ese instante parecía estar en su lugar. Santiago, tras haber experimentado el vacío de su vida anterior y el amor genuino que Elena le había brindado sin pedir nada a cambio, sabía que debía actuar con el corazón. Poco después de ese emotivo encuentro, Santiago volvió al hospital al día siguiente. Esta vez no llegó solo con palabras, sino con un propósito claro. En una mano llevaba un ramo de rosas frescas, las mismas que Elena había traído tantas veces a su habitación cuando estaba en coma. En la otra, un pequeño estuche de terciopelo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no por duda o miedo, sino por la certeza de lo que iba a hacer. Elena estaba en uno de los pasillos del hospital, realizando su trabajo como todos los días. Al verlo acercarse, sus ojos se iluminaron, aunque no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Santiago se detuvo frente a ella, y sin decir una palabra, le ofreció el ramo de flores. «Estas rosas son solo una pequeña muestra de lo que siento por ti», comenzó, mientras la miraba a los ojos. «Durante meses me trajiste flores sin esperar nada a cambio. Me diste esperanza cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de devolverte algo». Elena, conmovida, aceptó las flores, pero antes de que pudiera decir algo, Santiago se arrodilló frente a ella, sacando el pequeño estuche. Al abrirlo, un anillo de compromiso simple pero hermoso brilló ante sus ojos. La sorpresa y la emoción se reflejaron en el rostro de Elena, mientras Santiago hablaba con el corazón abierto. «Elena, tú me salvaste de más maneras de las que imaginas. No solo me ayudaste a despertar del coma, sino que me mostraste lo que realmente importa en la vida. No puedo imaginar un futuro sin ti. Quiero que comencemos una nueva vida juntos, lejos de todo lo superficial y vacío que me rodeaba antes. Quiero que seas mi compañera, mi esposa. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras escuchaba las palabras que jamás imaginó oír. Toda su vida había sido de modestia, de esfuerzo y de sacrificios. Y ahora, ante ella, estaba el hombre al que había cuidado en silencio, proponiéndole algo que nunca pensó posible. Con el corazón latiendo rápidamente, apenas pudo encontrar las palabras. «Santiago, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás imaginé. Te quiero, y siempre te quise, pero no por lo que tienes, sino por la persona que eres». Santiago sonrió, asintiendo con ternura. «Eso es lo que más amo de ti, Elena. Tu amor es puro, desinteresado.
No quiero que digas que sí por lo que soy o lo que puedo darte, sino porque sientes lo mismo que yo. Y si lo sientes, quiero que construyamos una vida juntos, llena de amor, esperanza y sin nada que nos ate al pasado. Elena, conmovida hasta lo más profundo de su ser, finalmente asintió con una sonrisa radiante. Sí, Santiago, me casaré contigo, no por lo que tienes, sino por lo que somos juntos. Santiago, emocionado, deslizó el anillo en su dedo, sellando un compromiso que no solo marcaba el inicio de una nueva vida, sino que simbolizaba el poder del amor verdadero, que había nacido en los momentos más oscuros y florecido en la luz. Los dos se abrazaron, llenos de alegría y paz, conscientes de que su futuro juntos estaría basado en algo mucho más profundo que las apariencias o las expectativas sociales. Habían encontrado el amor en los lugares más inesperados, y ese amor, que había comenzado en la sencillez y el cuidado, ahora los guiaría hacia una vida llena de esperanza y promesas de felicidad genuina. Santiago y Elena dejaron atrás el pasado, incluido todo lo que representaba la vida superficial con Camila. Empezaron una nueva etapa juntos, donde el verdadero valor estaba en el amor que se tenían mutuamente, y no en los lujos o las apariencias que una vez parecían tan importantes. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. Hasta la próxima